Para todos. Bueno, acá estamos en la plataforma acá del Zoom. Bueno, para todos aquellos, para los que me invitaron, la pastora Fabiola, el pastor ahí, Páez. Así que muchas bendiciones también y gracias por la oportunidad, ¿no? De poder llevar, extender la palabra, como dice su palabra, extender el reino de Dios a través de cada, de cada plataforma, ¿no? Así que bueno, que le saluda la pastora Norma de Almeida, sí, de la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, Argentina. Y hoy tengo una palabra que quiero compartir en esta noche. Quiero compartir con cada uno de ustedes, siendo las 22:40, ¿sí? Hay una palabra hermosa en la cual quiero compartir y puse como título en esta prédica de esta noche, como título Forjadas en el desierto. Qué importante es ser forjada en cada desierto que pasamos como hijos de Dios. Y creo que como pastores, como hijos, yo creo que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, muchas veces quizás las personas piensan que es todo color de rosa, pero no es así. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, estamos aceptando al Señor como nuestro único y salvador en nuestras vidas, pero también estamos aceptando el desafío en el camino del Señor. Entonces, por eso puse como título Forjadas en el desierto. Y la palabra se encuentra en esta noche, ¿sí? En el libro de Oseas, en el libro de Oseas 2:14, hay una palabra hermosa que quiero compartir, ¿sí? Y vemos el título de esta palabra que está en el libro de Oseas, como le dije, 2, arrancando ahí el título, dice, el amor de Dios, dice, por su pueblo infiel. ¿Y cuántas veces nosotros nos fuimos o nos somos quizás infiel con el Padre cuando muchas veces Él nos pide todo? Nos pide todo, pero muchas veces como hijos o seres humanos es como que no queremos dar todo, no queremos entregar a la obra o quizás el 100%, y ahí donde muchas veces somos infieles, no, especialmente para mí, para mi vida va esta palabra también, porque muchas veces es como que nos cuesta entregar al 100% en la obra del Señor. Y la palabra está, como dije, en Oseas 2:14, y lo leemos bajo el poder del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Y dice así, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchas veces es necesario pasar por un desierto. Yo en esta palabra estaba meditando el otro día y quería compartir en esta plataforma, ¿sí? Que es importante pasar por nuestro desierto. Y puse algunos puntos principales en esta palabra donde el Señor nos dice, y los atraeré. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea que muchas veces Dios permite pasar por nuestro desierto para que Él pueda hablar a nuestro corazón. Es en mi vida personal ha sucedido. Entonces Dios era necesario llevarme a un desierto para que Él pueda hablar en mi corazón, para que realmente Él pueda ver qué es lo que hay adentro de mi ser. Amén. Y puse algunos puntos ahí que también quiero compartir esa parte. Y puse el primer punto, el desierto es una escuela del Espíritu Santo, ¿sí? Donde se convierte en el lugar de transformación. Qué importante es pasar por ese desierto. Qué importante es muchas veces callarnos en nuestro proceso, en nuestro desierto, porque dice que es una escuela del Espíritu Santo donde se convierte en el lugar de transformación. ¿Sí? Y el segundo punto es un lugar de purificación. ¿Sí? El otro punto, el lugar de transición. El otro punto hermoso, igual, el lugar de revelación, el lugar de protección, el lugar de provisión. El otro lugar es el lugar de activación, ¿sí? El lugar de activación, el desierto nos hace valorar a Cristo y lo que es su santidad, ¿sí? Y lo que es su santidad, obediencia y plenitud. Qué importante pude entender en esta palabra que muchas veces
Nos quejamos en nuestro desierto, nos quejamos en nuestras luchas, pero muchas veces Dios la permite para que pasemos por esa transición y podamos entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y qué importante es pasar por ese desierto, ¿sí? Entonces, sin desierto no hay crecimiento. Sin el desierto no hay tierra prometida. Aleluya. Sin el desierto no hay tierra prometida. Sin el desierto no hay expansión. Sin el desierto no hay avivamiento. Y en el desierto no es que Dios me quiera castigar, no es que Dios nos quiera castigar, sino lo que Dios quiere hacer en ese momento es enamorarnos cada vez más de Él. Porque muchas veces en el desierto es lo que muchas veces decimos, la palabra más común, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué esto? Es como que cuestionamos al Señor. Entonces es necesario pasar por esa transición para que Dios pueda formar nuestro carácter, para que Dios pueda formar nuestra vida espiritual en ese lugar de desierto, ¿sí? Entonces, muchas veces hace todas estas cosas para que nosotros nos enamoramos más de Él. Me costó entender, pero pude entender que lo que pasé o hemos pasado como ministerio, como familia, era necesario para poder hoy entender. Como dice la palabra en Romanos 8:28, para los que le aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En ese momento no la entendemos. En ese momento que pasamos por nuestro desierto no podemos entender por qué y para qué situación, por qué tantas cosas, por qué tantas lágrimas, porque lo que menos queremos muchas veces es pasar por un desierto, pero es necesario, porque dice Romanos 8:28, para los que le aman, para los que le aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y qué importante es, cuando amamos al Señor, podemos entender por qué situación y para qué pasamos. O sea que hay algo bueno de todas esas cosas, hay algo bueno por delante, ¿sí? Y es necesario ser pulidos en el desierto, formar nuestro carácter, amén, aun cuando nuestro corazón se duele. Porque muchas veces en el desierto el corazón se duele el corazón, pero ahí es donde Dios quiere formar nuestro carácter, en el desierto, amén. Entonces nuestro corazón que se rompe a pedazos muchas veces. Muchas veces pasamos por esa situación que mi corazón está hecho pedazo, pero es necesario para que yo pueda activarme, para que yo pueda levantarme en el medio del desierto. Entonces el dolor muchas veces nos lleva a que podamos entender, ¿sí? Tenemos que seguir porque es necesario, necesitamos ser formados. En cada formación del desierto es cuando pasamos situaciones que solo vos lo sabés, que solo vos pasás. Y muchas veces decimos, no está mi líder, no está mi pastor, no está esto, pero no es que no estén, claro que sí, pero es mi desierto, es mi momento con Dios. O sea que Él quiere tratar con cada uno de nosotros, es Él y nosotros, o sea que no tiene que haber nadie, porque muchas veces pensamos que no está nadie, pero es nuestro proceso, es nuestro desierto. Amén. Qué importante es pasar por esa situación, por el desierto. Y yo decía en este tiempo, ¿cuántas personas nos pasan por su desierto? Un desierto ministerial, matrimonial, familiar, cada cosa que uno pasa y muchas veces no lo entendemos en ese momento. Pero cuando pasamos y pasa el tiempo, podemos entender. Ah, Dios, era para esto esas lágrimas, era para esto, quería transformarme, quería formar mi carácter a la de Cristo. Aleluya. Entonces, y poco a poco vamos siendo transformados por Él, ¿sí? Él va quebrando todo lo que muchas veces a Él no le agrada, lo que a Él no lo va a servir, como también a mí, Él va sacando poco a poco de nuestro corazón y vamos entendiendo. Dice que Dios mismo con nosotros, queriendo cambiar nuestro carácter en ese desierto. Y el desierto
En el desierto aprendemos a escuchar y a discernir la voz del Espíritu Santo. Porque es imposible si no pasamos por ese desierto, no podemos escuchar la voz del Espíritu. Es como que contaminamos a medio mundo porque solamente queremos tener la razón nosotros mismos, uno mismo, y muchas veces no es así. Cuando uno realmente está mal, es como que venimos, queremos contaminar a todos. Y no es que la gente o el mundo, no es el mundo, no es que otras personas, sino es uno mismo. Cuando uno mismo está mal, es que todo lo ve mal, todo le parece mal. Entonces ahí estamos en nuestro proceso, ahí estamos en el desierto. Pero cuando empezamos a escuchar la voz del Espíritu, empieza a cambiar nuestros pensamientos, empieza a cambiar aún nuestra mirada, aún nuestra mirada. Aleluya. Entonces, aprendes a escuchar y a discernir también las voces externas que no proviene de Dios y reconocer ahí la voz del Señor. Tampoco, tampoco en el desierto nosotros podemos decir, yo le traigo a esta persona al lado mío para que pase conmigo, porque es único, como decía recién, es único, el desierto es mío y con el Señor. No podemos arrastrar a otras personas a nuestro desierto. Es solamente soy yo y Dios. Soy yo y Él, porque es conmigo. El trato es conmigo. Él quiere tratar conmigo personalmente. ¿Sí? Entonces, ahí anoté algo. Solo revela, ¿sí? Lo que muchas veces hay en nuestro corazón. Entonces yo decía en esta palabra, no te rindas. No te rindas porque si estás pasando en este tiempo por tu desierto, por tus luchas, es necesario. Y decirte que no te rindas, seguí adelante, escuchar la voz del Espíritu Santo en tus peores momentos, cuando te sentís solo, cuando te sentís sola, es el Espíritu Santo el que está al lado tuyo. Él quiere escucharte, Él quiere que vos le hable, Él quiere escuchar lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere entrar en lo más profundo y sanar esas heridas que muchas veces tenemos y nos lleva a ese desierto, como decía, con un corazón lastimado, con un corazón hechas pedazos. Pero ahí donde Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, ahí donde Él quiere tocarnos. Aleluya. Todos aquellos que recibimos, ¿sí? Todos aquellos que recibimos en el desierto, ser transformados en nuestro corazón. El desierto nos sirve para transformar nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Ser forjada en el desierto es una expresión, ¿sí? Que se refiere a un proceso de crecimiento, prueba y fortalecimiento espiritual que ocurre en un momento difícil, porque muchas veces pasamos por situaciones difíciles. Entonces, para eso está, ahí estamos en nuestro desierto. Entonces, para fortalecimiento espiritual que ocurre en un momento difícil. Desafiante es el lugar de prueba, soledad y cuántas cosas más. Pero recordemos que Jesús lo experimentó. Jesús experimentó la soledad, la tristeza, el rechazo, ¿cuántos más nosotros? Pero tenemos que estar tranquilos porque sabemos que en el desierto Él se mete con nosotros, no estamos solos. Él mismo está con nosotros en nuestro desierto, pero ahí es muchas veces donde viene el enemigo a hacernos, a susurrar nuestros oídos, a hacernos creer que estamos solos, pero nunca estuvimos solos. En nuestro desierto, Él mismo, el Señor Jesús está con nosotros. Entonces, no estamos solos, aún nuestra soledad. Ahí es donde más tenemos que tener dependencia de Dios. Aprender a tener esa dependencia total de Dios. Ahí es donde empieza a cambiar nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, cuando empezamos a tener esa dependencia total del Señor. Aleluya. Como por ejemplo, en el libro de Deuteronomio,
¿sí? Dice que Ismael fue probado en el desierto para ser probado. ¿Qué cosa? Su corazón. Eso está en el libro de Deuteronomio 8, versículo 2 al 3. Es importante, mira todo lo que pasó también Ismael, porque era necesario que Dios pruebe el corazón. Y muchas veces nos va a pasar, Dios va a querer probar nuestro corazón, Dios va a probarlo, es más, lo va a hacer. No es que quiera hacer, Él lo hace. El que tiene que probar nuestro corazón, que tiene que saber de qué estamos hechos, si realmente estamos fuerte, si realmente estamos pisando fuerte en Él, si realmente somos, si estamos levantados sobre la roca. El Señor va a probar nuestro corazón. Él lo va a hacer. Entonces, lo que no le sirva a Él, Él lo va a sacar. ¿Sí? Deuteronomio 8, versículo 2 al 3. Esta es una palabra hermosa. Deuteronomio 8, versículo dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, esto 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es tremendo lo que muchas veces pasamos, ¿no? Como decía, no la entendemos muchas veces, pero es necesario que seamos probados. Es necesario que Dios pruebe nuestro corazón, que es realmente lo que hay en el corazón del Hijo. Amén. Entonces, dice el Señor que Él no se ha olvidado de nosotros. Él está en nuestro desierto. Él está con cada uno de nosotros. Por eso animarte a seguirte, porque no estamos solos. Él está con nosotros. Él nos levanta cada día de la mano. Él nos anima a través de su Espíritu Santo a caminar este camino hermoso, que muchas veces sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible para aquellos que creen su palabra, para aquellos que creen las promesas del Padre. Como dice también que todo le es posible para aquel que cree. Es necesario que yo lo crea. Es necesario que usted lo crea para poder apropiarnos de cada promesa, para poder apropiarnos de las promesas que están en la Biblia. Y como decía, en el desierto somos transformados. En el desierto lo que Dios trata con nosotros es nuestro carácter. Lo que muchas veces uno no le gusta que Dios toque es el carácter. El carácter, entonces Dios tiene que transformarnos, tiene que probarnos, ¿sí? Nuestro carácter. Por eso decía, el lugar del desierto, ¿sí? El lugar del desierto es el lugar de transformación, un lugar de purificación. Necesito que el Espíritu Santo purifique el templo del Espíritu Santo, porque dice la palabra que somos templo y necesito que Él sea, que Él me purifique todos los días. El lugar de transición, el lugar de revelación, el lugar de protección, el lugar de provisión, ¿sí? El lugar de activación. Y qué importante está en este desierto para que podamos activarnos. Porque muchas veces cuando decimos o pensamos que estamos bien, es cuando muchas veces uno es como que nos recostamos a quizás a nuestros esposos, quizás a un grupo de líderes o quizás a un grupo de intercesores y nos acostumbramos porque sabemos que alguien está orando, que alguien está intercediendo y dejamos de hacer lo que antes hacíamos. Es que oramos menos, intercedemos menos porque sabemos que alguien está haciendo. Entonces es como que nos olvidamos y buscamos menos del Señor. Entonces, un lugar de activación. El Señor quiere activarnos al 100%. Aleluya. También el desierto nos hace valorar a Cristo. Nos hace valorar su santidad. Y cuando vemos la santidad de Dios, ahí aprendemos la obediencia y plenitud de Cristo. Cuando somos obedientes a Él, podemos sentir esa plenitud que Él nos da. Empezamos a valorar, empezamos a ver que no fue poco lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros como hijos.
no fue poco, fue algo grande. No tendríamos cómo pagarle lo que Él hizo por cada uno de nosotros. No tendríamos. Aleluya. Qué importante. Ahí en Marcos 1, versículo 35 también quería compartir con ustedes, ¿sí? Marcos 1, 35. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y dice la palabra en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Wow, muchas veces decimos, yo antes era así, yo antes porque me pasó a mí. Yo decía en mi oración, Señor, yo quiero ser como antes, el que oraba 3 veces por día. Y me decía el Señor a través del Espíritu Santo, no es que yo te saqué, es que vos lo dejaste hacer. Y es verdad, muchas veces nosotros dejamos de hacer, no es que Dios nos haya quitado, muchas veces nosotros hemos dejado de hacer. Quizás hemos menguado, pero en esta palabra el Señor nos activa. En esta palabra en Oseas 2:14 Él nos dice, yo los voy a atraer, dice. Es como que Él dice, yo los voy a enamorar. Yo los voy a enamorar, aunque fueron infieles conmigo, yo los perdono, pero yo los voy a enamorar, lo voy a volver a traer a mi presencia. Es lo que yo entendí de este versículo, el lugar del desierto, lugar de purificación, lugar de transición, lugar de transformación, lugar de revelación, lugar de protección, lugar de provisión y lugar de activación. Aleluya. Y decía, y sin desierto no hay crecimiento, sin desierto no hay tierra prometida, sin desierto no hay expansión. Y es verdad, sin desierto no hay avivamiento, porque necesitamos enamorarnos más de Él cada día para que esto se pueda cumplir, el avivamiento. Porque cuando no oramos, si una iglesia no ora, no hay avivamiento. Entonces necesito volver a los pies de Cristo. Necesitamos volver a los pies de Cristo para que puedan pasar todas estas cosas en el nombre de Jesús. Esa era la palabra. Es corta, pero quería compartir esto con cada uno de ustedes porque la palabra primeramente me ministró a mí como hija suya. Él me ministró en esta palabra. Y qué importante es pasar por un desierto. Esta es la palabra, pastora. No sé si seguimos. Amén, amén. Dios la bendiga. Hermosa palabra. Y sabe que me hacía acordar, ¿no? Que cuando hablaba del desierto, muchas veces en el desierto el Señor nos enseña muchas cosas. Una de las cosas que nos enseña es, por ejemplo, yo cuando recién empecé a conocer al Señor, era impaciente y al principio era muy impaciente. Miren, era tan impaciente que no me gustaba ir, por ejemplo, a un banco, no me gustaba ir a ningún lado donde yo tenía que hacer cola, o al Claro, médico que teníamos que esperar. No me gustaba ir al médico por la espera, ¿no? No me gustaba esperar. Y era muy impaciente y muchas veces quería las cosas ya, tenía que ser ya lo que quería. Y bueno, claro, en todo mi transformación, el Señor una de las cosas que me enseñó es ser paciente, porque uno cuando está en el desierto quiere salir ya. Yo quiero salir claro. ya de este desierto. Y el Señor enseña a eso, ¿no? En el desierto enseña a tener paciencia, porque cuando uno pasa varias veces por el desierto, aprende a tener paciencia. Y otra de las cosas, bueno, enseña mucho el Señor a ser paciente, a la perseverancia, y también en el desierto aprende a confiar en Él, solo en Él, y a depender solo de Él,
porque los desiertos la mayoría de las veces se pasan solo o solas. Amén. No hay, no hay un esposo en el desierto, no hay un hijo en el desierto. Cuando uno pasa el desierto, muchas veces esos desiertos son solos o son solas, y el Señor nos enseña eso, a depender solo de Él y a tener confianza más allá de lo que uno pueda ver o de lo que uno pueda estar viviendo, aunque todo sea oscuro, aunque todo sea como en el desierto, ¿no? Que no se vea nada. Vio que en el desierto uno no ve nada, porque uno no ve ni el agua, ahí no ve nada. En un desierto creo que no hay nada. Entonces, aunque uno no vea nada, el único que está ahí siempre es Dios. Y en ese desierto hay que confiar y depender totalmente de Él. Es la dependencia más que nada en el desierto. Así que bueno, hermosa palabra. A mí me había mostrado una palabra hace unos 2 días con el tema del corazón quebrantado, ¿no? Del corazón roto, que Él venda las heridas del corazón. Amén. Y, Amén. y cuando usted estaba hablando de que a veces Él permitía que el corazón se rompiera, ¿no? Eh, Me acordaba de la vasija de barro, ¿no? Cuando el Señor hace nueva la vasija. Y yo creo que cuando el corazón se rompe, el Señor no solo lo venda, lo empieza a formar de nuevo. Este, Eso me estaba mostrando el Señor. Así que muy linda la palabra, la verdad que muy linda, pastora. Muchísimas gracias por estar. Así que, bueno, estaban saludando, bueno, Lucy López, ahí estaba la hermana Rosa Villarruel, saludándonos. Hoy parece que han faltado muchos, debe ser, no sé si por el día lindo que, pero han faltado Sí. bastante algunos, pero muy linda la palabra, así que muchísimas gracias, por haber estado acá compartiendo esta hermosa palabra. La verdad que a mí me gustó muchísimo la palabra, así que muchísimas gracias, Pastora Norma. Amén, pastora, estamos en la orden para servir al Señor siempre. Y bueno, una hermosa palabra que el Señor me enseñó como usted decía, a esperar. Es porque muchas veces uno se sentía rodeado de la familia, pero como te sentía como que estaba sola. Pero era mi momento, era mi proceso, era mi desierto donde el Señor quería tratar conmigo. Entonces, como usted decía, no hay esposo, es verdad. Porque yo decía, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no a mi esposo? ¿Y por qué a mí? Claro, porque era conmigo, el trato era conmigo. Así es, así es. El trato es con uno, inclusive a veces vemos, hay desiertos que no hay nadie, no, ni siquiera alguien para hablarle, y tampoco, porque a veces hay cosas que no se pueden resolver y que nadie las puede resolver, solo Dios. Así Entonces, mismo. la dependencia tiene que ser total en Él, porque sabemos que hay cosas que para Él no hay nada imposible, pero es para Él, no es para mi marido, no es para mi amiga, no es para alguien. Entonces uno tiene que aprender a depender totalmente de Él. Y bueno, después de muchos, a veces uno se topa siempre con el mismo problema, ¿no? Hay tiempos en donde uno ve que este problema me pasa siempre, ¿vio? Que se topa siempre con la misma piedra, dijera, siempre y me vuelve a repetir. Y a veces es porque no salgo victoriosa de ese desierto, porque volvemos a pasar por lo mismo y Dios quiere que nosotros lo vivamos de otra manera, lo vivamos con confianza y lo vivamos de otra manera. Entonces nos vuelve a hacer pasar por lo mismo, porque nos tiene que pulir en cierta área y seguimos pasando por lo mismo. Entonces a veces nosotros somos un poco cabeza dura y volvemos a reaccionar de determinadas maneras, ¿sí? Y a veces el Señor nos muestra, yo decía una vez, cuando yo recién empecé, no, ahora no lo hago, ahora no lo hago, pero sí me pasaba que por ahí venía gente o venían ciertas ovejas mías
o ciertas almas, o ciertas personas, como ustedes le quieran decir, y me contaban un problema y me contaban la reacción que habían tenido, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo va a reaccionar de esa manera? ¿Pero cómo? Si está en Dios, conoce a Dios y va a reaccionar de esa manera. Bueno, ¿saben lo que me pasó? Que un par de veces, este, por eso uno tiene que estar en los zapatos del otro. Nunca adelantarse a jugar o a decir algo, porque tengan cuidado si lo hacen, porque el Señor te va a hacer pasar por lo mismo. Y saben una cosa, para mi sorpresa yo reaccioné igual que la hermana. Yo me tocó pasar por cosas que yo misma decía, pero ¿cómo va a reaccionar de esa manera? Tiene que reaccionar, está en Dios, conoce a Dios, que esto, que el otro. Y después cuando me pasaba a mí, reaccionaba de la misma manera que yo había criticado de la hermana. ¿Me explico? Sí, Entonces sí. aprendí a decir, yo tengo que estar primero en los zapatos del otro, porque no sé cómo voy a reaccionar si no estoy en esos zapatos. Y bueno, y Dios en eso me fue moldeando muchísimo en el carácter, en muchísimas cosas que yo les podría contar, en el orgullo, en, el no perdonar. Yo decía, a mí una persona me hacía algo, listo, no la perdono nunca más. O sea, era muy, Como poner una cruz. sí, rencorosa totalmente. A mí no me saludas más, no me hables más y ni siquiera saludarme, nada. Yo era que Ya, nunca más. Y el Señor, ¡puf! Sí me habrá moldeado, me moldeó, sí, pero muchísimo. Y bueno, y uno ve esas cosas, y yo a veces veo la Biblia, ¿no? Cuando los discípulos lo negaron a Jesús, y digo, van a venir tiempos en que vamos a ser perseguidos, y a veces sí, ni me animo a decir yo no lo voy a hacer, porque la verdad sí, yo tendría que estar en ese momento con esos zapatos y no sé cómo voy a reaccionar. Ojalá no haga lo mismo que Pedro, ojalá no claro. lo niegue, ojalá no dispare, ojalá un montón de cosas, pero yo tengo fe, pero yo eh, no puedo, digamos, porque el que esté, ¿cómo es que? El que esté, mire que no caiga, dice la palabra, ¿no? Entonces, la verdad que a veces no me atrevo a confirmar cosas si no estoy en ese momento, en ese tiempo y en ese lugar. Amén. Así que bueno, Así. nada, hermosa palabra. Sabemos que los desiertos son de edificación, son para transformar nuestra vida, aunque a veces nos duelan, aunque a veces nos parezca que no vamos a salir más de ese desierto, pero va a pasar un tiempo y Dios te va a sacar de ese desierto, vos vas a salir Amén. de ese desierto. Amén. Yo creo que el Señor ya lo está haciendo porque hoy puedo sentir, como usted decía, pastora, hoy puedo sentir un corazón sano, porque es verdad, muchas veces Dios la permite también pasar situaciones así porque Él quiere sacar lo mejor de cada una de nosotras. Y bueno, hoy puedo hablar de un corazón sano, hoy pude entregar, hoy pude perdonar a todas aquellos como muchas veces decimos que nos lastiman, nos ofenden. Hoy puedo perdonar, antes no, es como que me quería bajar todo el tiempo de la cruz y el pastor me decía, no baje de la cruz. Y era como usted dice, era muy impaciente y como que no toleraba tantas cosas, como que era muy perfeccionista y creo que eso también me jugó en contra porque yo quería todo perfección, todo en perfección y muchas veces eso me jugó en contra y es como que me llevó mucho al enojo. Entonces yo creo que Dios trató en este tiempo conmigo y sé que Él lo hizo y Él ha sanado mi corazón de tantas cosas, pero tuve que entregar, tuve que perdonar, costó, pero tuve que entregar. Sí, obviamente, a ver, somos humanas, muchas veces nos cuesta perdonar, pero cuando Sí, nosotras tenemos eh, la seguridad de que Jesús nos perdonó a nosotros y que nosotros tenemos que perdonar porque Él nos perdonó a nosotros, yo sé que a veces totalmente. lleva días, lleva tiempo, pero bueno, yo tuve que perdonar a veces a personas que me hicieron mucho, que me causaron mucho dolor, con los dientes apretados y llorando, y decir, yo la perdono, yo perdono, así, llorando, gritando, y Me hasta que, pasó.
Sí, hasta que lo pude realmente sentir, porque obviamente no es fácil perdonar a alguien que te ha causado mucho Sí, dolor. Y yo siempre tengo algo que siempre, que siempre digo y se los digo a todos. Si yo pude perdonar a un padre que me abusó cuando yo era una niña, que creo que es algo que es imperdonable, entre comillas, ¿cómo no voy a cómo no voy a poder perdonar demás cosas que son mínimas, claro, que son diferentes? totalmente. Este, Así es. Así que si he logrado perdonar aún cosas que para el mundo serían imperdonables, ¿cómo no voy a poder perdonar a otras personas o a otras cosas? Eh, Así. y a veces he visto gente perdonando, por ejemplo, conozco una señora que perdonó al asesino de su hijo. Entonces yo digo, wow, si ella pudo perdonar al asesino de su hijo, ¿cuánto más nosotros podemos Ah, perdonar otras cosas, ¿no es cierto? claro. He visto perdonando cosas muy difíciles, muy fuertes, y lo he visto. Entonces, eh, Dios es amor y si Él nos perdonó, nosotros no somos quien para no perdonar. Así que Así es, eh, totalmente. es así, pero bueno, yo creo que uno tiene que seguir confiando. Ahí decía el pastor Milton, porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y es así, Así nosotros mismo, lo amamos, Dios, y Dios conoce el corazón, Dios conoce tu totalmente. corazón. Lo Así es, demás, lo demás no importa, no es importa por ahí, verdad. no importa si te critican, no importa lo que digan los demás, no importa nada de eso. Dios conoce tu corazón y conoce el amor que vos tenés hacia Él, y eso es lo principal. Y yo a veces digo, fíjate que Jeremías, acordate de esto, vos tenés que cumplir tu propósito. Así es. No lo veas lo de alrededor, no importa lo que veas, no importa si tenés en tu iglesia 2 personas o tenés 10 o tenés 20. Vos tenés que cumplir tu propósito a lo que vos fuiste llamada. Acordate que Así. Jeremías no lo seguía a nadie. Y Jeremías para el mundo hubiese sido un fracasado porque no Sí, ganó un alma. Jeremías no ganó un alma en ese tiempo. Nadie le creía de todo lo que él hablaba. Pero, sin embargo, lo que profetizó pasó y él cumplió el propósito que Dios tenía con él, aún no pudiéndose casar, porque sabemos que dice la Biblia que el Señor no lo dejó casar a Jeremías. Y pasó, sí, fíjate que pasó por muchas pruebas, muchas luchas, muchas cosas, pero sin sí, embargo Jeremías perseveró, cumplió su propósito para lo que fue llamado y él fue un éxito, aunque no ganara totalmente. nadie, porque cumplió lo que tenía que cumplir. Claro, Amén. así es así, pastora. La verdad que nosotros hemos descansado un mes, en el año pasado, todo diciembre descansamos y en febrero, fin de mes de enero, arrancamos con todo y que cuál importante es cómo el enemigo muchas veces usa esas situaciones. Yo decía, gracias Señor por la vida de usted, porque fue en el momento donde uno más necesitaba. Y yo recuerdo como si fuera ayer cuando hablábamos por audio, por teléfono, que usted me llamó, yo pude sentir la presencia de Dios hablando a mi vida. Entonces, eso me ayudó un montón y mi esposo me decía, vamos a descansar un mes. Es como que yo no quería descansar, tenía que seguir, pero muchas veces es necesario descansar nuestra mente, el cuerpo mismo. Y ahí pude entender muchas cosas porque me sirvió a poder buscar más de Dios en su intimidad, a poder perdonar, a poder pasar esos tiempos en hablar. Hoy día está restaurado toda la casa, la familia, mis hijas están restauradas, están en la iglesia. Entonces yo puedo ver que muchas veces Dios permite, porque mi esposo decía, vamos a descansar, yo no quería porque no era, tenemos que seguir, pero no estaba en condición mi corazón para seguir porque estaba lastimada, estaba dolida, era necesario descansar ese tiempo. Hoy veo totalmente restaurado la casa, la familia, mis hijas, y yo digo, gracias Señor,
porque el momento donde más necesité, usted me llamó y fue Dios mismo. Entonces, hoy yo recuerdo y puedo decir que Dios sí trata con nosotros, trata con el corazón, aún con las personas, esa que piensa que uno que no va a cambiar, sí nos cambia, porque Él era necesario llevarme por ese desierto para poder entender que necesitaba sanar mi corazón para volver a levantarme. Amén, amén. Bueno, toda la gloria es para Dios, toda la Amén. gloria es para Dios. Yo pienso que son tiempos nuevos eh, Así. y quizás en estoy pasando por un tiempo que no puedo explicar porque me están pasando cosas que eh, Dios me está dando eso, ¿no? El acompañamiento a las pastoras. Me está dando eso, que levante a las pastoras. Y no es Amén. porque yo lo diga o me lo hayan dicho, sino que de golpe me está poniendo pastoras que están caídas y me empiezan a contar y les empiezo a hablar. Casualmente hoy